No sé por qué esos acordes, el bom, 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 y el órgano sonando, me cautivan. Te cuento, Horacio, que más de una vez en casa he puesto este inicio un montón de veces. Y tenía unos gatos yo en casa que cuando escuchaban el sonido del órgano, ahora, empezaban a maullar los gatos. ¿Viste? Como que... La frecuencia les molestaría. Probablemente. Sí, yo tenía un perrito, Ajá. un boxer en casa. Sí, sí. Y estaba acostumbrado, bueno, era una banda de rock ensayando y todos los días, Sí, sí. pero hasta que me compré un sintetizador Moog Ajá. y escuchaba las frecuencias de los barridos, de los filtros del synth y se volvía loco. Sí, no lo Sí, aguantaba, no lo soportaba. aullaba, lo tenía que llevar a otro lado. Mirá vos. Tremendo, se ve que hay frecuencias que nosotros no la escuchamos y eran agresivas para Para el animal. los perritos, sí, Mirá sí, vos. tremendo. Y estamos hablando de gatos y de perros y justamente, no es que estamos en la columna de veterinaria, estamos hablando de los gatos, estamos escuchando la música nacional, a los que pusieron, digamos, la piedra fundamental y marcaron un antes y un después en la historia de la cultura argentina, ¿no? Y sí, fue cuando salió este tema, este simple de los gatos, fue como una revolución, digamos, se le abrió la cabeza a muchos grupos para empezar que veníamos haciendo covers. Ajá. De bandas inglesas en su mayoría, cantábamos en inglés y a partir de este tema es como que todos empezamos a pensar de componer canciones en español. Y aunque todavía no estaba bien definido la beta rockera de los gatos, porque en realidad este es un tema medio pop, no tiene la estructura de rock, ya fue como un primer paso, ¿no? Claro. Y a partir de ahí empezaron a surgir otras bandas, las más conocidas de Buenos Aires, bueno, Almendra, Manal, después Box Day, que ya empezaron a cantar en español. Nosotros mientras tanto seguíamos cantando en inglés porque trabajábamos con eso y teníamos, en el caso nuestro, Alma Pura y Bichos, teníamos contrato con un sello discográfico, entonces teníamos que grabar lo que los productores nos decían y eran todos covers en inglés. Pero después, posteriormente, más o menos en el 70, a pesar de que la balsa salió en el 67, aunque ya antes en los shows me echábamos con algunos temas en español nuestros, en realidad cuando los editamos fue a partir del año 70. 71, fines del 70, principios del 71. Vieron que ahora se está por cerrar el lugar donde se escribieron esta canción. Claro, sí, el lugar original donde se escribió La Perla. Tanguito, sí, Sí, exactamente, exactamente. que era la cueva, digamos. La cueva. Y ahora se llamaba La Perla, ahora van a ser un lugar cultural, o no sé lo que van a hacer, pero desaparece este lugar donde tocaban bandas y todo hasta este año. Van a hacer otro emprendimiento, así que eso queda en el recuerdo, en la historia, digamos. Para los que están distraídos o recién se enganchan con la radio, estamos con Horacio Vidarra, un hombre importante de la cultura santafesina, un ciudadano ilustre del rock, un hombre que formó parte de bandas como Alma Pura, Virgen, y también es el dueño de un estudio de grabación importantísimo por el que pasan bandas grosas como el estudio Santa Fe Recording. Con él estamos desandando el camino del rock nacional, pero particularmente poniendo el ojo en el rock santafesino. ¿Y por qué estamos escuchando a Spinetta? ¿Por qué estamos escuchando a Almendra, quiero decir, y a Los Gatos? ¿Por qué elegiste ahora toda esta cuestión? Esto lo elegí como de cortina porque quiero hacer un raconto, un poco nombrar a las bandas primeras que han surgido aquí en la ciudad de Santa Fe. Y me lo traje todo anotadito. Está bien. Bueno, yo tengo registrado que en 1965 empezó la formación de DEM, el grupo de aquí. Ajá. ¿Ben o DEM? DEM, ellos. DEM, con en M. inglés. Ellos, sí, en inglés. Ajá. Que estaba Pelusa Cardoso en guitarra, Horacio Sanor en guitarra, Julio Segovia en batería, Rubén Tucci en voz, antes Jorge, no me acuerdo el apellido, que también era cantante, y Rusilo en bajo, después cambiaron el bajista, no me acuerdo cómo se llamaba,
Y paralelamente junto con Dem estaba el grupo del que yo me sumé después, que formamos el Endergas Group, que en esa época se llamaba The Gold, también en inglés, que era como algo como los fantasmas en inglés, algo así. The Ghost. The Ghost. Sí, sí. Y después se pasó el nombre lo cambiaron a Vampiros, no sé por qué le pusieron Vampiros. En esa época también había un grupo que se llamaba Los Buitres, había otro que se llamaba Los Fantasmas, eran los nombres que se usaban en aquella época. Bueno, te decía, de ese grupo de 65 después se transformó el Slendergas Group en el 66, de fines del 66. En el 67 se armó, Perico Fisore armó Bichos. Los Bichos de Candy. Bichos de Candy con Carlos Mérida, y llamó a Pedro Celis en el bajo y a Guillermo Gervaseni en batería, que habían sido integrantes de DEN de la primera formación del 65, después estuvieron tocando en Los Fantasmas, y se sumaron al proyecto de Bichos de Candy. Y guitarra, Cáceres, Ricardo, que venía de una banda que se llamaba Los Buitres, y después se fue Carlitos Mérida y entró Carlos Joanas. No me acuerdo bien el año, pero creo que fue al otro año o algo así, que quedaron como Los Bichos. Ya conté el otro día, como tocaban siempre en la confitería Candy, le quedó el nombre Bichos de Candy, ¿no? También en esa época se organizaban festivales aquí en Candy y otros por aquí, que venían los grupos de Paraná. En Paraná había un grupo tremendo, impresionante para esa época, y súper bien equipado, se llamaban Los Brujos. Los Brujos. Los Brujos, una banda impresionante, cómo sonaban, estaban súper equipados. Eran los únicos de la zona que tenían equipos, digamos, profesionales, guitarras profesionales, equipos. Ellos eran muy amigos de los iracundos, ¿no? Porque los iracundos eran de ahí, de cerca del río Uruguay, por ahí, no sé si era cruzando Concordia. Había algunos que eran uruguayos y otros argentinos, pero se ve que por medio de Uruguay tenían todos los equipos Fender, guitarra Fender, bajo Fender, baterías Ludwig, todo impresionante, órgano Vox. Impresionante cómo sonaban, aparte, y versionaban todos los temas que nosotros también versionamos con Almapura, por ejemplo, Stephen Wolf, Spencer David Group, también versionaban eso y eran muy, muy buenos. Después había otro grupo también que surgió después un poco más tarde, se llamaba Pimienta, también excelente, de Paraná. Y de acá de Santa Fe se sumaron otros, como Nuevo Estilo, que era muy bueno, Manteca Rancia. Manteca Rancia. Sí, que también grabaron para Odeón en Buenos Aires. Estaño, también otra banda nueva, que también grabaron para Odeón. Y después, el último que de esa época, que me acuerdo, se llamaba Alquitrán, un grupo. Siempre hablando de Santa Fe. Eso pasaba aquí en Santa Fe. Muy rica la movida rockera de aquella época, ¿eh? Una anécdota es que al principio la música de los jóvenes se llamaba la música moderna, le llamaban así, englobaban toda la música moderna. Pero estaba el bando de los rockeros, digamos, que era donde estábamos nosotros, y después había lo otro que nosotros lo hablábamos, lo mencionamos como medio de segunda, digamos, que era la música comercial, ¿no? Que venía de toda la mano de la música comercial que venía de Buenos Aires, la Joven Guardia, los Náufragos, Francis Smith, que componía toda esa historia. Y aquí había grupos también de esa orientación musical, de esa forma, que eran muy buenos, con grandes músicos. Uno se llamaba Cuarta Dimensión, otro Los Fantasmas, que ya lo nombré, Los Rebeldes, Los Bambinos, donde tocaba aquí el amigo Pascual. Pascual Pimpinela tocaban Los Bambinos. Sí, sí. Esa otra historia que ya después vamos a desandar. Y aquí, por ejemplo, te cuento una anécdota. Sí. Los productores que organizaban festivales mezclaban todo. Esto era festival de música moderna y se mezclaban los grupos comerciales con los rockeros. Te imaginás que era como una rivalidad total entre el público también. Sí. Hay una anécdota. Se hizo un festival que organizó Peiso Hovich, con Flaco 12, que era distribuidor, difusor del sello Dion, a donde enganchamos todos nosotros para grabar en Buenos Aires, que habían organizado un festival en la cancha de Unión, también todo con grupos así mezclados, y ahí estuvo normal, digamos, que se hizo a la tarde, pero en otra oportunidad se hizo uno del cine moderno, que era a donde ahora está el Centro Cultural de Calle Junín. Eso era un cine enorme,
Claro. como el del Fantasma de la Ópera, más o menos, ¿no? El centro cultural que ahora se llama Sí, Facu antes era Rondo. un cine que tenía balcones, así como 3 hileras de balcones para arriba, era muy grande. Ajá. Creo que era lo más grande que había en Santa Fe, Sí, sí. de más capacidad. Ahí se organizó un festival de música moderna que tocaban todos los grupos que ya te mencioné y tocó, me acuerdo que tocaba Cuarta Dimensión. Y Cuarta Dimensión tocaba música, digamos, melódica. Exacto. Ese día hicieron una versión de Granada, el que cantaba era Omar Chervet, que tiene una voz impresionante, es un Claro. tenor tremendo. Negro Chervet. Negro Chervet. Está cantando en la policía, me parece que estaba en la banda policial después de terminar. Claro, y hicieron una versión de Granada, que es un tema melódico que cantaba, creo que un tal Jara, que es un tema viejísimo, 1932 me fijé que estaba compuesto, ¿no? Y era como nada que ver, porque eran todas bandas que tocaban rock, ¿no? Y de repente, Y de aparece repente con- empezó a cantar Granada y bueno, le tiraban monedas y todo eso. Y recuerdo que estaba Guillermo Gervasoni asomándose atrás de un telón de fondo y le pegaron un monedazo acá en la frente y lo lastimaron, ¿no? Eso es una anécdota. Pero y Cuarta Dimensión sonaba, era un disco como sonaba y aparte como cantaba el Negro Chervet, Claro, como pero sigue la cantando gente aún. Quería rock. La gente quería rock, estaba eso de la música comercial que era una contra de esa época, ¿no? Así que es una anécdota muy graciosa y que nos recordamos a veces con algunos rockeros viejos de aquella época. Para cerrar esta primera entrada, ¿qué podemos escuchar de aquellos tiempos? Mira, yo te propongo que escuchemos un tema que editó Almendra, que fue la primera grabación de Almendra, Sí. que se llamaba, era un single, un disco doble, un tema de cada lado, que se llamaba Tema de Pototo. Es un tema que está arreglado orquestalmente, tiene unos arreglos ahí muy buenos, y fue como un anticipo del gran talento de Spinetta y de todos los músicos que estaban en Almendra. Así que está lindo para escucharlo. Dale. Almendra, entonces, incluso lo sumamos, seguimos festejando el Día Nacional del Músico, homenajeando a tantos músicos que tenemos aquí en Argentina, pero particularmente a Flaco Spinetta. Dale, suéltalo.